A mí me corresponde hacer una suerte de reflexión, análisis sobre la ciencia de dirección en el marco de la realidad post-pandemia, ¿no? A mí me parece muy interesante porque es una reflexión sobre hechos que todavía no son acabados. Es decir, todavía nosotros no tenemos certeza sobre la evolución del virus, del coronavirus, su destino, su desenlace, etcétera, ¿no? Pero sí tenemos un punto de partida y un desarrollo que nos permite a nosotros, en consecuencia, generar algunas miradas, algunas reflexiones sobre el futuro que deviene, que nos depara, ¿no? Fíjense que cuando arrancó, cuando arrancó la pandemia, a nosotros eso nos llenó de mucha incertidumbre. Entonces nosotros partimos de una premisa que yo creo que es fundamental para cualquier análisis en materia de ciencia de dirección y para cualquier realidad que se quiera analizar sobre la base de lo que nosotros estamos estudiando ahorita. Y es que la pandemia descolocó certidumbres, creencias, valores. O sea, había una serie de construcciones que nosotros teníamos sólidas en nuestras convicciones, en nuestros trabajos, en fin. Y la pandemia descolocó todo eso. Y yo voy a hacer un análisis que arranca de una perspectiva global y que bueno, porque se casa con la participación que acaba de hacer María Alejandra. ¿En qué sentido? Van a haber entonces dos miradas que, aunque tienen matices diferentes, son matices necesarios a la hora de analizarlos. ¿Para qué fin? Para poder nosotros ver cuál es el futuro al cual vamos a apostar. Entonces, fíjense, primero nos encontramos con un mito que era el mito del crecimiento. Esta participación tiene muchos elementos económicos, que es un poco el área de interés en el que yo me he incorporado, me he desarrollado. El mito del crecimiento. Antes de la pandemia, muchos economistas apostaban a un crecimiento global. ¿Por qué? Porque ya hemos venido transitando en el mundo por varios hitos en los cuales se ha vapuleado la economía global. El último gran golpe fue en 2018 con la crisis inmobiliaria y financiera de los Estados Unidos, que eso por supuesto incidió, como se dominó, en el resto de las economías de América Latina y del mundo. Entonces, fíjense, ¿por qué el mito del crecimiento? Porque la pandemia destapó una realidad. Es mentira que las naciones venían creciendo. Hay un profesor estudioso, que lo cito allí, de la Universidad de Oxford, que él viene haciendo un estudio pormenorizado sobre el crecimiento desde la década de los 50. A mí me pareció interesante, que desmonta casi que todas las teorías económicas existentes. ¿Por qué? Que dice él que desde los 50 al 60, en efecto hubo una década de crecimiento. Y el año de mayor representación fue 1968. ¿Qué pasó allí? La población mundial global creció 2%. ¿Qué implicaciones tiene eso desde nuestra cotidianidad, desde nuestro día a día? Es sencillo, es decir, al crecer el volumen poblacional, crece el aumento, incrementa el consumo, la demanda de bienes, servicios, productos, en fin. ¿Y qué pasó allí? Él dijo que se dio un crecimiento que a todas luces resultaba insostenible, porque entre otras razones cita a unos autores que yo recomiendo también, Enrique Leff, por ejemplo, bueno, en fin, que hablan sobre la necesidad de un crecimiento de la mano o del respeto del ambiente. O sea, nosotros no podemos seguir con esa voracidad, buscando un dígito, buscando crecer a costa de los seres humanos y del planeta. Entonces, y fíjense que me parece muy interesante, por ejemplo, releyendo algunas cosas vinculadas con esta presentación, Ecuador es el primer país de América Latina que adopta la naturaleza como sujeto de derecho en su constitución, a la naturaleza. Es increíble. A mí me pareció eso un indicador muy importante, ¿no? Bueno, fíjense, entonces Danny Torley ha venido estudiando las décadas desde los 50 hasta el presente y ha encontrado esa realidad, ¿no?
Entonces, fíjense, ¿qué es lo que encuentra en efecto? Que hay un mito sobre el crecimiento, porque lejos de garantizarnos la vida, de garantizarnos la existencia, sobre todo de estas poblaciones que siempre han estado al margen de los que acaba de llamar María Alejandra, los externalizados, otros los llaman los que están al margen de las mínimas prerrogativas que ofrecen los estados, etc. Muy lejos de eso, la economía global caerá de 5,7 en 2021, es decir, el año pasado, a un 2,9 en este año. ¿Qué variable se cruzó allí? ¿Qué variable intervino como para que incidiera en un 50% la caída de la economía global? Una variable importante ha sido el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Entonces, fíjense, el Banco Mundial había previsto que este año la economía global iba a crecer, estaba previsto un 4,1% de crecimiento. ¿Qué plantea eso, no? Que la ralentización es necesaria para el planeta, la economía y nuestras vidas. Fíjense que lejos, insisto, de lo que se venía planteando, las economías no han crecido. Y él dice que bueno que eso no ha ocurrido. Cita un estudio reciente también del año 2020, donde se hicieron unas tomas al planeta y el planeta se tornó mucho más verde y más azul. ¿Qué pasó allí? Lo que pasó es muy sencillo, se paró la industria global y al detenerse todo el proceso masivo de producción, obviamente el planeta se hizo más verde y más azul, menos contaminado. Hay un estudioso también de estos fenómenos que dice que hubo más pájaros, hubo más animales, creció la biodiversidad. Entonces, cuando a nosotros nos digan, ¿no?, alerten sobre una economía que debemos crecer, nos digan que debemos crecer, sí, el crecimiento siempre será necesario, las transacciones internacionales siempre son necesarias, el comercio internacional también lo es, el Producto Interno Bruto también, porque habla de la cantidad de bienes y servicios que una economía transa en un año, eso es verdad, pero no puede ser a costa de todo. Ok, entonces fíjense, lo que está en rojo, vino tinto o rosa son los países en recesión. Prácticamente el mundo estuvo en recesión durante 2020, 2021 y aún sigue en recesión. Estados Unidos ayer, por cierto, se declaró técnicamente en recesión, porque tanto el primero como el segundo trimestre de este año la economía cayó. En el caso venezolano, nosotros experimentamos, fíjense, ubiquen nuestro mapa, estamos en el último, hubo una caída muy abrupta, sabemos que las razones son de carácter multifactorial, tienen incidencia mucho que ver el tema geopolítico, las relaciones. Nosotros, nuestro principal comprador de materia prima, históricamente siempre fue Estados Unidos. El tema de las sanciones y el bloqueo ha hecho una mella impresionante. Y fíjense dónde nos ubicamos nosotros y fíjense el mapa de África, ¿no?, el norte de África. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial se contrajo 4,4% en 2020 y esta realidad no cambió en 2021, ¿no? La ha llegado a calificar como la mayor depresión desde el crack de la bolsa de Nueva York en 1930. Okay. ¿Qué nos dicen otros organismos como la Comisión Económica para América Latina, ¿no? Pronosticó un crecimiento en la región de 1,8%. El organismo estima que 7,8 millones de personas se sumarían a los 86,4 millones de personas cuya seguridad alimentaria está en riesgo en América Latina. Imagínense eso, casi 9 millones de personas más en la región ahora se ubican con problemas para abastecerse de alimentos. Según el Banco Mundial, en este año la región tendrá un fuerte enfriamiento por el impacto de la guerra. El crecimiento regional será de 2,5%, una caída significativa comparada con el 6,7%. ¿Qué tenemos en Venezuela? Esta semana el presidente Maduro dijo que en el primer semestre nuestra economía había crecido 2 dígitos. Y anteayer el Observatorio Venezolano de Finanzas
señaló que el crecimiento fue de 12,3%. Ha habido una recuperación dada u ocasionada por dos factores principales. Uno, el reposicionamiento de los precios del petróleo. El Merey venezolano se ubica en promedio en $90 el barril. Eso es un buen número para nosotros, aunque nuestra producción aún está muy lejos de alcanzar la meta de los 2 millones de barriles diarios, pero hay algunas señales que en el horizonte se avisoran como positivas, porque ya hay algunas transnacionales que en ese proceso de diálogo, etcétera, están dispuestas a regresar, a retornar al país e incrementar la producción. Y el otro, el incremento de la producción petrolera, que ha habido un cierto repunte. La OPEC señala un aumento del 138% en la producción venezolana durante el primer semestre de este año. Y un poco también generado por esa presencia de esas transnacionales. La española Repsol ya está aquí, Chevron también. Y el incremento de los precios del petróleo. Esas son las dos variables que están incidiendo en una reoxigenación en la economía venezolana. ¿Qué tenemos en el corto plazo? Tenemos nuevas incertidumbres en el sentido que no sabemos cuál es el destino que va a adquirir el coronavirus. El coronavirus cada vez se torna más mutante y de verdad, en realidad, China, por ejemplo, si vemos las medidas que aún sigue tomando, son medidas muy drásticas, ¿no? Radicales, siguen siendo medidas muy radicales, un poco para garantizar de alguna manera que las condiciones estén dadas para impulsar de nuevo la producción, ¿no? Luego está el escenario de la guerra o del conflicto Ucrania-Rusia, que eso por supuesto incide en los niveles de inflación global. Se estima que los niveles de inflación este año podrían aumentar de manera global 2,5% y una caída abrupta del Producto Interno Bruto también global. 1% en el mundo es una caída muy alta. Por otro lado, encontramos también la variable de los precios, no solamente de las materias primas, sino también de los alimentos. Hay que recordar que Rusia y Ucrania, que son los países que están en conflicto, proveen al mundo el 30% del trigo, por ejemplo, ¿no? Y hay unos insumos, hay unos productos que son necesarios para la industria de las telecomunicaciones que también hasta el primer trimestre de este año eran proveídas por Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y entonces todo ese conflicto ha generado una incidencia negativa en todo lo que es el comercio internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, organismo que nuclea a 38 países, entre ellos los del llamado primer mundo, alertó que si se mantiene esta situación, el crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel mundial caería un punto porcentual y la inflación global 2,5%. Después vamos a ver cómo eso tiene incidencia en la cotidianidad y cómo eso entonces entronca con esta realidad, por ejemplo, que acaba de exponerme Alejandro. Es decir, cómo desde cuando los organismos internacionales que son referentes para nosotros, porque de alguna manera analizan y tienen algunas perspectivas sobre lo que es la dinámica global. Por otra parte, entonces, existen algunas luchas que se están gestando, no desde ahorita, desde hace algunas décadas ya, pero que han tenido un fervor en esta etapa. Raúl Civechi tiene un libro muy interesante que se llama Dispersar el Poder, y él habla justamente de esas luchas en América Latina desde la década de los 80, 90, a comienzos del año 2000, donde refiere el empoderamiento de las bases sociales, de los de abajo, de estos externalizados, de los que han estado al margen históricamente. Cita la experiencia boliviana, la experiencia venezolana, entre otros países, ¿no? Entonces, frente a estos nuevos dilemas políticos, éticos, nos permite repensar las crisis
crisis económica y climática desde un nuevo ángulo, tanto en términos multiescalares, desde lo global, nacional y local, como en políticos, la relación entre el norte y el sur, ¿no? Bajo un nuevo multilateralismo. Esto es muy importante. O sea, yo creo que nosotros estamos llamados ahorita a repensar incluso esas nociones que nosotros tenemos fijas sobre las relaciones que nosotros tenemos con los países. ¿Por qué? Porque ¿será que hay una posibilidad distinta que nos permita a nosotros realmente entender que todos fuimos cobijados de una misma manera por un virus que fue muy abrasivo y que dejó inerme a los estados, pero también dejó inerme a los ciudadanos, a los de a pie? La gente no tuvo manera, en muchos casos, de cómo dar respuesta a una situación sanitaria que se hizo crítica, ¿no? No hubo formas de atender, las UCI no se dieron abasto para atender la cantidad de casos que llegaron. Bueno, en fin, hay toda una discusión sobre el manejo del Estado, el manejo del ciudadano, cómo nosotros asumimos la salud, qué es lo que debemos hacer. ¿El Estado debe cobrar más fuerza, sí o no? A partir de 2010 el Estado tuvo un cambio donde realmente se alejó mucho del ciudadano, ¿no? Hubo un quiebre ahí importante, se abrió una brecha significativa, y entonces ahorita hay que repensar cuál es el papel del Estado y el papel también del llamado ciudadano, el sujeto social, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos entonces, en aras del bienestar, del bien común, del buen vivir, porque todas esas categorías que en realidad han tenido una manifestación práctica en los últimos años, también fueron, o sea, no hubo una experiencia en el marco de esta pandemia que nos permita a nosotros decir con certeza, bueno, esto nos permitió soliviantar los efectos del COVID, ¿no? Yo creo que no hubo una fórmula mágica, una fórmula que permitiera a los países abordar la situación de una forma distinta. De hecho, aún hay muchas dudas sobre asuntos como la vacuna, por ejemplo. Hay gente que se ha vacunado, ha asumido la vacuna, aún en contra de sus convicciones. Ok, entonces, ¿qué formulan unos planteamientos giran en torno a la necesidad de crear empleos formales con seguridad social? Una seguridad social blindada, con un Estado fuerte y con un Estado que sea además respetuoso de la vida, ¿no? Por toda la discusión que se generó también en el contexto de la pandemia sobre cuál era el rol de los Estados entonces. De los estados, de los organismos que se encargan de velar por la salud global, como la Organización Mundial de la Salud. O sea, esos debates que se dieron en el marco y que aún se están desarrollando en el marco de la pandemia, yo creo que nos llaman a nosotros a generar una reflexión sobre lo ocurrido y sobre lo que ahora estamos llamados o invitados a hacer a futuro. Algunos otros planteamientos dicen que debe abrirse el compás a los fines de potenciar el Estado, que valore el paradigma de la vida. No podemos aceptar una solución como la de 2008. En 2008 se salieron fortalecidas todas las organizaciones formales, las instituciones bancarias, financieras, etc. ¿Y quién fue entonces el que salió perdiendo? Los desahuciados. Los desahuciados quedaron en total desahucio, pues, en total desamparo. Otro dato no menos importante, 2 de cada 3 empleos perdidos en la región fueron empleos informales. Esto es importante porque fíjense que 2 de cada 3, los empleos informales en el contexto de cualquier crisis que permiten amilanar la situación, es como un pañito caliente y no permite que el hervidero en algún momento estalle. Bueno, ¿qué pasó aquí? Que en el contexto de pandemia las cifras globales hablan de una situación inesperada, porque la formalidad agarró fuerza en el contexto de pandemia. ¿A través de qué? Del teletrabajo, del trabajo a distancia, el trabajo remoto, etc. Y yo creo que eso también es un dato significativo que tenemos que considerar, porque a su vez nos llama a repensar, a reconsiderar
el ecosistema, por ejemplo, de legislaciones que existen en el mundo y que abogan por los trabajadores. El teletrabajo no es una noción que esté en muchas legislaciones laborales. La nuestra, de hecho, no lo tiene, pero no lo tiene porque esto nos agarró desprevenidos. Aunque es una legislación de avanzada, de verdad que hay muchos países que incluso dicen, bueno, como un Estado así pequeño, da tantas garantías a sus ciudadanos, a sus mujeres, a la mamá, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin, el teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo a distancia, de allí yo antes decía, bueno, ¿cómo esos nómadas digitales hacen para desarrollar sus trabajos? Bueno, ahora los nómadas digitales se impusieron en el periodo de pandemia. Entonces las legislaciones están llamadas a hacer una revisión sobre cómo han sido pensadas y qué es lo que tienen como planteamiento para salvaguardar a sus trabajadores, ¿no? Sí. Ok. Y es imperativo, bueno, uno, de diseñar el trabajo, dar rienda suelta a la fuerza laboral y adaptar el lugar de trabajo. Un poco lo que les venía diciendo. Fíjense que cómo hemos pensado nosotros nociones como el trabajo, esa relación que se da entre trabajador, Estado, trabajador, instituciones, trabajador y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la salvaguarda del trabajador. Es decir, ¿cuál es el papel entonces de los sindicatos? ¿Cómo los sindicatos pueden velar por los derechos de los trabajadores? ¿Qué derechos van a consagrar o tomar en consideración? Yo creo que esas son lecturas que deben hacerse, ¿no? Y discusiones que deben plantearse, porque un dato que a mí me pareció importante es que el trabajo remoto aumentó en pandemia 25%, eso es mucho a nivel mundial. Es decir, la gente como opción buscó, bueno, de alguna manera refugiarse en una modalidad distinta. Comenzaron a buscar mecanismos para aprender, bueno, doy conferencias por Zoom, por todas esas plataformas, comenzaron a conocerlas y a utilizarlas para garantizar el trabajo. Bueno, pasar. Ok, entonces ¿hacia dónde vamos? ¿No? El Estado y los gobiernos, luego de la pandemia del siglo XXI, están llamados a repensarse y replantear su praxis. No solo es necesaria más presencia del Estado, entonces hubo algunas visiones, algunas miradas, probablemente hay quien dice que no es así, pero bueno, es para la discusión, ¿no? Sino además uno que salvaguarda la vida humana y del planeta. El Estado debe modernizarse, debe pensar y repensar lo que ocurrió y sobre la base de lo ocurrido y de ese diagnóstico holístico, global, tomar nuevas decisiones, ¿no? A ver, los factores políticos deben releer el nuevo modelo de sociedad que emergió luego del COVID-19, debe leer el espíritu de la industria 4.0, del trabajo remoto, del teletrabajo, del trabajo a distancia. Los sindicatos también deben redefinirse, replantear su militancia y su praxis. Se impone como necesidad histórica modernizar el ecosistema de leyes que rigen el mundo laboral y repensar el modelo político, económico, ecológico, cultural, laboral, sanitario. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿en materia laboral y educativa están dadas las condiciones para desarrollarlos en casa? ¿Por qué? Porque una de las fórmulas que se planteó como necesidad en ese contexto fue, bueno, vamos a hacer el trabajo en casa, vamos a hacer la distancia online. El asunto es que si eso se legitima como hecho cotidiano, la gran pregunta es: ¿estamos nosotros preparados como Estado para arribar a ese tipo de sociedad? Es decir, si nuestra familia está constituida por 3 o 4 personas, tenemos nosotros las condiciones para garantizar que esas 4 personas estudien y trabajen desde casa. Entonces, el llamado a las instituciones, a las organizaciones, a los empleadores, al gobierno es cómo rediseñar todo el conjunto o el espectro de categorías que nosotros tenemos vinculadas al trabajo, cómo hacer el rediseño y garantizar que eso funcione, sin alterar la vida familiar, sin alterar el trabajo, etcétera, y que se garantice los propósitos que las organizaciones
generaciones siguen con ella. La juventud en pandemia abandonó a sus padres, amigos, grupos de referencia, se sintieron desasistidos por el Estado porque no hubo política pública. Era difícil también, ¿no? Porque era algo que, bueno, nos sobrevino, no estuvimos preparados, no sabíamos cómo iba a manifestarse, a comportarse el COVID en nuestras vidas, pero la realidad fue que no hubo un plan al menos de contingencia que permitiera a esos muchachos, y digo esa población porque yo siento que ha sido la población, al igual que los de la tercera edad, más vapuleada en el contexto de la pandemia, y se sintieron desasistidos por el Estado. Yo creo que todavía hay situaciones que para nosotros son insospechadas, como cuál, por ejemplo, cómo se afectó la mente, cómo fue afectada la mente de las personas en la tercera edad. Los muchachos muchos apelaron a los juegos, a los videojuegos, en tanto que otros generaron situaciones de ansiedad que si se estudian, por ejemplo, las clínicas, las historias clínicas, en los casos que fueron referidos en consulta durante este periodo, el dato, la cantidad de personas no es un dato ínfimo, pues es un dato que genera preocupación. Los sistemas democráticos se encuentran en riesgo. Esto es importante, ¿no? Y es importante, aquí también está muy a la par, muy de la mano con lo que viene planteando María Alejandra en su ponencia, porque fíjense, cuando un sistema democrático entra en riesgo, cuando las instituciones que están hechas para garantizar la democracia no garantizan, no escuchan a sus pueblos, las necesidades del pueblo. Entonces, entran en crisis y es necesario entonces que aquí haya un replanteamiento en ese sentido, para garantizar que la democracia se fortalezca. Ok, y bueno, el último es necesaria la reapropiación social de la naturaleza. Un poco siguiendo el legado de Enrique de Almaguer, yo creo que es importante que nosotros, en cuanto hacemos las políticas públicas, la gestión pública, la toma de decisiones, el liderazgo que se adopta una vez que se toma una decisión con miras a garantizar la gestión pública del Estado, no puede estar divorciada del desconocimiento de la naturaleza. Y bueno, esas fueron algunas de las consideraciones hechas en esta intervención. Muchas gracias, por la atención.